¿por qué nace la terapia vincular familiar? ¿Por qué aparece? ¿Cuál es la necesidad de la aparición? Nosotros, con Benjamín Saranqui y la licenciada Nora Mares, veníamos armando un equipo de crisis que interveníamos en familias y en empresas familiares, en conflictos de pareja, conflictos con los hijos, en orientación vocacional. Y en determinado momento nos dimos cuenta que la característica unitaria, el rasgo común que tenían todas las consultas, estoy hablando de comienzos de los 90, en esa época, eran vínculos de enfrentamiento de igual a igual entre padres e hijos, o hijos que estaban posicionados en forma simétrica con sus padres. Entonces, vimos que este factor común es el que generaba tanto malestar, tantos problemas emocionales y tantas dificultades personales y de comunicación. Entonces, durante muchos años nos dedicamos a fortalecer a los padres para que recuperen su lugar de autoridad y a los hijos para que recuperen su lugar de hijos. Con esto trabajamos muchos años, hasta que en el 2005, escribiendo mi primer libro sobre la desmotivación de los jóvenes, me encontré con el siguiente fenómeno. Me encontré con chicos, padres que consultaban por niños menores de 2 años, que eran ingobernables. No se les podía vestir, no se les podía dar de comer, no se les podía poner límites. Manejaban las familias con los berrinches y espasmos del sollozo, con padres normales, con un sentido de los límites, con un sentido de la autoridad, que sin embargo no podían gobernar a sus niños. Ahí dijimos, esto es otra cosa. Ahí surge la hipótesis de la simetría como algo inconsciente y estructural. La simetría del niño con el adulto es un cambio estructural del psiquismo. No tiene que ver con la discapacidad o no capacidad de los padres para ejercer su función. Obviamente hay padres que mejor la ejercen y obviamente van a colaborar para flexibilizar esta simetría, pero es algo estructural que se transmite de padres a hijos a partir de la generación del 70, que cuestionó el principio de autoridad en el mundo. Esa generación que cuestiona el principio de autoridad transmite a sus hijos la simetría inconsciente en forma involuntaria. Todos los hijos, nuestros hijos, los hijos de todas las personas en el mundo, vienen sin principio de autoridad. Obviamente, cada sociedad maneja la simetría de una manera distinta y los rasgos en cada sociedad acentúan los rasgos propios de cada una. ¿Qué quiero decir entonces con esto de con esto de que la simetría es inconsciente? Quiero decir que el niño hoy, como se acabó el miedo y la distancia de épocas anteriores, el chico copia a sus padres como si estuviese frente a un espejo. Antes funcionaba el miedo. El miedo impedía el trabajo de las neuronas espejo, que son las responsables de esta mimetización, de este contagio emocional tan fuerte que se produce entre los niños y sus padres. Voy a mostrarles un videito. Ay, perdón, estoy haciendo lío, perdón. Vamos a mostrarles un videito. Perdón. Esto. No se escucha la voz, ¿no? No, no tiene sonido, Claudia. No, No, no se escucha. bueno. Constantemente aprendiendo de nuestros ejemplos, porque es por sí solo. Aunque sea vean las imágenes, como el chico copia totalmente los rasgos de los padres. Entonces, el chico copia, lástima, no sé por qué falla esto del audio, pero me pasó, lamento. El chico copia a tal punto los rasgos de los padres que queda confundido con un adulto. Les voy a mostrar algunos videitos, lástima, espero que ande el sonido y si no, lamento. De nenas hablando por teléfono. Son chicos que todavía no saben hablar, pero van a ver cómo hablan en su idioma por teléfono como si estuviesen realmente conversando.
ver, a ver si, a ver si logro que ahora se escuche. Perdón. Yeah. My favorite, my daughter. ¿Se Oh, escucha? yeah. Yeah. I know. No. Mm. Udah ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, te ahora sí. Sí, sí. Ok. Yeah. Okay, can I say this? No dice nada. Yeah, when you back. Okay, bye. When I come back for holidays. Yeah, okay. Bye. No, no. A, B, C, D. Okay, bye. Bueno, son algunos de los miles de ejemplos de cómo el chico cree que habla, se siente un adulto, y esto trae un montón de consecuencias. Un montón de consecuencias porque el chico que se siente un adulto se exige ser un adulto, se compara con los adultos, se devalúa cuando no logra exactamente lo mismo que el adulto. A ver, la simetría, es decir, tiene también un aspecto muy positivo, que es la enorme capacidad de captación de información que tienen los chicos. Como no hay represión, realmente son genios. Son genios, pero son frágiles. Y le voy a explicar por qué son frágiles. El chico que copia al adulto como si estuviese frente a un espejo y se siente un adulto, lo copia, pero no lo internaliza. No internaliza a sus padres como figuras protectoras. Esto significa que los chicos se quedan solos por dentro. Y cuando este chico crece, se transforma en un adulto que se siente solo por dentro. Por eso la soledad es uno de los sentimientos más fuertes del adulto nacido en tiempos de simetría. Y además copian a los padres, pero no los internalizan, con lo cual este lugar de hijo, este lugar de alguien que se siente más chico y que quiere ser grande, se ha perdido. Antes las personas jugaban a ser como la mamá al papá, se ponían los zapatos, se ponían los collares, se vestían, pero ahora se trata de una verdadera confusión con el adulto. Voy a continuar un poquito, mostrarles algunas cositas. En un estudio publicado en 2017, el 97% de 2.236 niños argentinos y peruanos de 6 a 12 años, a los que se le administró pruebas proyectivas, se sienten grandes por dentro. Copian textualmente su frase. Espera, mamá, ¿no ves que ahora estoy ocupada? Cuando termine me voy. Cuando termine voy. Mamá, no te puedo ayudar a poner la mesa. Esto es algo que vas a tener que hacer vos solita. O sea, copian textualmente y la aplican exactamente a su conveniencia. Al pedirle a Valentina de 4 que junte los juguetes, le dice, no, no puedo porque me duele la cintura. Copia sus actitudes, sus rasgos de carácter, su forma de pensar, sus miedos y angustias, preocupaciones y obsesiones, pero sobre todo, y aquí viene algo que tiene que ver absolutamente con lo terapéutico, copia sus historias no resueltas. O sea, los chicos copian las emociones de los padres, las situaciones emocionales actuales, pero también copian todo aquello que está en el inconsciente de los padres y no pudieron resolver, todo aquello que está en la cabeza de los padres. Por eso nosotros, desde la terapia vincular, planteamos un cambio muy fuerte en lo que es el abordaje de niños y jóvenes, planteando la necesidad de que los padres estén presentes en el consultorio, porque no podemos atender a los chicos sin escuchar y profundizar en qué es lo que los chicos están poniendo en evidencia de las historias no resueltas de los padres y de los padres respecto a los abuelos.
Entonces, el abordaje transgeneracional es absolutamente indispensable por la simetría que existe en los vínculos familiares, específicamente por este factor de copia tan fuerte que tenemos entre los niños y lo que ocurre en la cabeza de los padres. Lo que ocurrió, no solamente lo que ocurre ahora. Y como decía antes, también copia sus conocimientos y saberes. Por eso cada vez hay más chicos hiperadultizados y sobredotados. Chicos que cantan ópera, bailan maravillosamente desde un año antes, tocan el piano desde bebés, participan en política, juegan al golf, aconsejan a sus padres o se hacen millonarios a edades excepcionalmente tempranas. Fíjense, tomé solamente uno, los chicos cómo bailan, cómo tocan instrumentos. Impresionante esto. Grande este bebé. Y sin, hay miles y miles de videitos de los chicos bailando rock, cantando, recitando poemas, deletreando palabras, siendo gimnastas maravillosos, artistas de todos los colores. O sea, la prematurez y la sobrecapacidad de los chicos es un hecho contundente. Pero el problema es que son sobredotados pero frágiles. A ver, ¿por qué son frágiles? Por lo que les dije antes, para que me sigan. En México, según CEDAT, hay un 93% de 1 millón de chicos que son confundidos con el déficit de atención. Claro, porque, ¿por qué pasa esto? Los pibes son muy inteligentes, son sobredotados, pero quieren atender lo que ellos quieren. Entonces, el déficit de atención tiene absolutamente que ver con la simetría, que es la capacidad del chico para focalizarse en lo que le interesa, y lo que no le interesa, no le interesa. ¿Cuántos chicos son medicados porque realmente no lograron recuperar su lugar de hijos? Y se sienten a merced de sus propios impulsos y de sus propias ideas de cómo deben ser las cosas. En Estados Unidos ya hay 200 escuelas para sobredotados. Entonces, como les decía antes, copian a los padres, pero no los pueden terminar de internalizar. Por el contrario, predomina la autosuficiencia y la vivencia de soledad interior. Les voy a mostrar un videito impresionante. Fíjense. Este bebé se da palmaditas a sí mismo. Ustedes imagínense que si desde bebés los chicos se autoabastecen, ¿cómo crece este niño que se siente autoabastecido sin incorporar a los padres como figuras protectoras, creyendo que todo depende de él? Y para complementar la cosa, cuando los padres le dicen lo que tiene que hacer, se siente devaluado, porque esto tiene que ver con el segundo componente de la simetría. A ver, voy a avanzar un poquitito más. Entonces, como quedan solos por dentro, por eso son muchísimo más vulnerables y por eso es tan intenso el sentimiento de soledad. Y por eso tenemos que trabajar todos los días para que nos vuelvan a incorporar como figuras protectoras. Y aquí viene un aspecto muy importante. Captan muchísima información, pero no la jerarquizan suficientemente. Entonces, no pueden dimensionar los estímulos de afuera, por eso los grandes temores. Todo es tomado en forma literal. La gran falla está en la flexibilidad. A ver, si yo te copio y no te internalizo como figura protectora, yo soy la autoridad. Entonces, no puedo dimensionar ni respecto a lo que yo siento, ni respecto a los estímulos del exterior.
Entonces, todo es tremendamente importante de aquello que se les cruce por la cabeza. Se mortifican por las situaciones más increíbles y para colmo, no logran que los padres sean alguien que realmente los pueda calmar y contener. ¿Por qué? Porque desconfían de la palabra de los padres. Obviamente, algunos padres son más eficaces que otros en contener a los chicos, obviamente, pero subsiste una desconfianza porque no se sabe hasta qué punto el chico está en paridad psíquica con los padres. Por eso, uno de los principales objetivos de nuestro nuevo del modelo de autoridad que propone la terapia vincular es trabajar para que todos los días los padres logren convertirse nuevamente en figuras protectoras para sus hijos. No tenemos acá tiempo para desarrollar el modelo. En la próxima charla del 3 de febrero vamos a seguir desarrollando esto, porque hoy quiero meterme más en algunos aspectos específicos de la terapia vincular. ¿Vos querés decir algo, Richard? Sí, yo quería enfocar un poquito más este tema de la soledad interior, porque cuando uno se siente solo, no se pone más grande, se pone más chico, se pone más chico. Y como uno se pone más chico, todo lo ve más grande, todo lo sobredimensiona. Bien, Exactamente. perdón. Bueno, a ver, no voy a desarrollar toda la simetría, lo vamos a dejar para la próxima charla, pero les quiero mencionar algunos puntos, nada más. Como el chico te copia, queda en paridad psíquica. ¿Qué pasa con la paridad psíquica? No soportan las órdenes e indicaciones. ¿Por qué vos me vas a decir cómo se come el helado? Si vos tenés frío, abrigate. ¿Por qué siempre me tenés que decir cómo se hacen las cosas? ¿Por qué vos sos la autoridad? El chico se siente devaluado y desvalorizado cuando los padres le dan indicaciones y ni hablamos de las órdenes. O sea, por eso es imprescindible cambiar nuestro modelo de autoridad. Por esta devaluación que sienten los chicos, por eso proponemos un modelo que contemple esta paridad psíquica y que ejercemos la autoridad en varios tiempos, tema que vamos a desarrollar en la próxima charla, porque me quiero meter con el tema de la terapia vincular. Pero por último, quiero decirles que hay una tercera faceta de la simetría que también vamos a desarrollar. A ver, todo esto son las herramientas que damos en el curso de formación en terapia vincular familiar, donde desarrollamos cada uno de estos puntos, dándole herramientas a los terapeutas para que logren a su vez darles herramientas a los padres para construir este nuevo modelo. Pero sí les quiero contar que el chico, como te copia, como copia el adulto, queda funcionando como una parte del adulto, no se termina de separar, no se termina de diferenciar. Por eso es tan difícil la maduración, por eso se van a otro lugar y regresan porque no aguantan la soledad interior. Por eso es tan difícil la maduración en algunos países, por ejemplo, los mamones en Italia se quedan hasta los 40 en las casas. En Argentina maduran más o menos a los 30, se supone que se acaba la adolescencia y la gente empieza a madurar muchas veces a los 40. En fin, es muy grande la dificultad en la individuación. La expectativa es que los padres, a ver, ¿qué quiero decir que es muy difícil la separación? Quiero decir que los chicos cuentan con los padres como si fuese un brazo o una pierna que camina. Entonces, el chico en simetría espera que sus padres sean su espejo absoluto. Y cuando ese espejo no refleja lo que piensan, ¿qué aparece? El berrinche, el espasmo de sollozo, la intolerancia a la frustración, los grandes problemas de estallidos en la familia, porque la expectativa del chico en simetría es que el espejo le corresponda. Y una de las grandes aportes de la última investigación fue descubrir que cuando no se sienten correspondidos, lo siente como una falta de amor. El chico siente que cuando el espejo no le corresponde es que no es querido. Y esto complica terriblemente la crianza. Los padres quieren poner límites y los chicos se sienten no queridos. Fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando de casi 2 idiomas. Y para terminar con el último de los efectos de la simetría es la autoexigencia. Los chicos creen que existe la completud
la perfección, y cuando no lo logran, se sienten fallados, devaluados, son terriblemente autoexigentes, empiezan a jugar un deporte y tienen que interrumpir si no hacen todos los goles, enseguida dejan sus proyectos porque no se sienten perfectos. Entonces, esa es otra de las grandes tareas de los terapeutas vinculares, ayudar a los padres a lidiar contra la autoexigencia de los chicos. Pero ¿qué pasa? El adulto nacido en tiempo de simetría también es muy autoexigente, también quiere poderlo todo, y ahí entonces los chicos se confunden porque quieren estar perfectos, el mejor profesional, el mejor padre, hacen, deshacen, o sea, la autoexigencia de los adultos también es un mensaje que se transmite y complica la contención en las familias. Bueno, este es un pantallazo que quise dar de la simetría que vamos a profundizar en la próxima charla. ¿Por qué entonces surge la terapia? A ver, con esto que les expliqué, podemos entender por qué la terapia vincular familiar apunta a la recuperación de la posición de hijos, porque la posición de hijos está perdida de la simetría, perdida para los niños y muy complicada para los adultos también, porque el adulto nacido en tiempo de simetría tampoco tiene su lugar de hijo, también está en paridad y también está en soledad. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? A ver, ¿cuál es el punto de partida de la terapia vincular familiar? Uno de los grandes puntos de partida es entender que todo aquello, a ver, todo aquello, así como sea el vínculo con los padres, hasta dónde hayamos llegado en este vínculo, cómo lo tengamos instalado, cómo es nuestra comunicación, cómo es nuestro afecto, cómo es la significación que tenemos con nuestros padres. Esto es lo que se repite en nuestros vínculos actuales. O sea, la gente viene a la terapia porque tiene un problema de pareja, porque tiene un problema con los hijos, porque tiene un problema laboral o porque tiene un problema social. Pero rápidamente en la terapia vincular encontramos un metropatrón que nos permite buscar cuándo surgió este metropatrón, o sea, cómo este vínculo actual, motivo de conflicto, motivo de sufrimiento, se ha reproducido o viene de los vínculos primarios. ¿Cuál es nuestra diferencia entre el conjunto de las terapias y qué aporta la terapia vincular? Todas las terapias profundizan en las historias, la comprensión de las historias, el perdón por las dificultades que han tenido los padres con respecto a los hijos. La terapia vincular va un paso más allá y sostiene que no es suficiente la comprensión, no es suficiente el perdón, sino que tenemos que recuperar ese vínculo, tenemos que reconectar emocionalmente con ese vínculo, porque si no, vamos a reproducir exactamente la calidad del vínculo perdido o abandonado. El vínculo con la madre se traslada fundamentalmente al ámbito de la pareja. El vínculo con el padre se traslada fundamentalmente al ámbito externo, al ámbito social, al ámbito laboral. Cuando digo el vínculo con el padre, hablamos de la comunicación, la significación, la posición jerárquica. O sea, la calidad del vínculo profundo es lo que se traslada. El vínculo con los hermanos se traslada a lo social. Y la crianza que nosotros hayamos tenido como hijos se traslada al vínculo con los hijos. Por eso es tan importante, con cualquier dolencia, con cualquier problemática que traigan los pacientes a la consulta, me preguntan ahí como psicopedagoga. Por supuesto que como psicopedagoga puede participar en esta formación y es una formación que yo les propongo a todas las personas que trabajan con familias, en la salud y en la educación, porque son muchísimas las herramientas que no son necesariamente clínicas, pero son terapéuticas en un sentido amplio. Cuando ayudamos a las personas a reconectar con su lugar de hijos, estamos haciendo algo terapéutico sin necesidad de meternos en el ámbito clínico. Pero bueno, vuelvo un poquito al tema anterior. Todos nosotros tenemos
en algún momento hemos perdido nuestro lugar de hijos. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos tenido distintas vicisitudes que tienen que ver con la vida de nuestros padres. Los padres pueden tener separaciones, conflictos, pérdidas importantes. Alguno de nuestros hermanos puede ocupar un lugar muy importante en la crianza, por lo cual aparece como protagonista. O sea, hay mil y una situaciones de nuestras vidas que nos hicieron perder nuestro lugar de hijos porque de repente nos dedicamos a cuidar a nuestros padres frente a todas esas vicisitudes, sobre todo los que estamos en el campo de la salud, especialmente psicólogos y todo lo psi. Nos dedicamos seguramente en algún momento a proteger a nuestros padres o a nuestras madres, a nuestros hermanos. Y ahí cuando nos dedicamos a proteger al otro, perdemos nuestro lugar de hijos. Entonces, ¿qué hacemos desde la terapia vincular? Desde la terapia vincular lo que hacemos es detectar el punto donde nosotros perdimos ese lugar y vamos a regresar a ese punto para poder decir todo aquello que no pudimos decir. Y con esa simple acción de expresarnos emocionalmente desde nuestra subjetividad, recuperamos nuestro lugar de hijos. A esto nos dedicamos a darle 1001 instrumentos a los terapeutas, a los psicopedagogos, a los profesionales, para que ayuden a las personas a reconectar con ese lugar de hijos a través de la expresión emocional de todo lo doloroso, de todo lo que les pasó, obviamente a partir de la comprensión de las historias, pero ayudando a que las personas recuperen su lugar diciendo lo que sienten, que es la gran herramienta terapéutica. Simplemente decir lo que a nosotros nos pasó, más allá de proteger al otro, más allá de entender, más allá de ocuparnos del otro, sino nosotros que sentimos frente a ese gran problema que vivieron nuestros padres. ¿Estamos? Esta es la esencia de la terapia vincular, y hay 1001 cosas más, pero yo quiero dejarle lugar a Benjamín. No, estaba pensando que obviamente todo lo que dice Claudia hace que uno se ponga a cuestionarse cómo hace las cosas uno.